Mi nombre es Ana, y soy enfermera desde hace 20 años. En 2 décadas de guardias en un hospital público, ya lo he visto todo. He visto la vida comenzar, en partos complicados en medio de la madrugada. He visto la vida terminar, sosteniendo la mano de un paciente que no tenía a nadie más. He lidiado con heridas de bala, con accidentes de coche, con enfermedades cuyo nombre apenas podía pronunciar. Creía que había desarrollado una coraza, que nada más podría impactarme o sorprenderme. Estaba equivocada. Nada, absolutamente nada en mi carrera, me preparó para lo que encontré en la casa de la familia Monteiro. Fui contratada para cuidar de un dolor de cabeza, y acabé convirtiéndome en la guardiana de un secreto que valía miles de millones de dólares. Todo comenzó hace 3 años. Estaba agotada, cansada del ajetreo del hospital, de las guardias de 24 horas, del sueldo que apenas pagaba las cuentas. Quería un cambio, quería algo más tranquilo, más predecible. Fue entonces cuando vi el anuncio en una agencia de reclutamiento de lujo, especializada en colocar a profesionales de la salud en residencias de alto estándar. La descripción del puesto era vaga y al mismo tiempo muy específica. Se busca enfermera particular para seguimiento continuo de paciente de sexo femenino con cuadro de migraña crónica y fotofobia severa. Paciente requiere ambiente de total tranquilidad y reposo. Necesaria discreción absoluta y firma de contrato de confidencialidad. Disponibilidad para vivir en la residencia. El salario no es un problema. El salario no es un problema. Esa frase saltó de la página. Para mí, el salario siempre había sido un problema. Envié mi currículum, sin mucha esperanza. Para mi sorpresa, me llamaron al día siguiente. La entrevista no fue en una oficina ni en un hospital. Fue en el lobby de un hotel de 5 estrellas. Y no fue con un médico o un gerente de RRHHH. Fue con el marido de la paciente, el señor Eduardo Monteiro. Lo conocía de las portadas de las revistas. Uno de los hombres más ricos del país, el genio detrás de un imperio farmacéutico. Su empresa era famosa por sus medicamentos innovadores, principalmente por un remedio casi milagroso que, decían, era la mayor revolución en la prevención y tratamiento del cáncer en décadas. Era carismático, encantador, y me saludó con un apretón de manos firme y una sonrisa preocupada. «Ana, gracias por venir», dijo, con voz calmada y controlada. «Seré directo. Mi esposa, Leticia, sufre de una condición muy debilitante. Son migrañas terribles, que la dejan en cama por días. La luz, el sonido, todo se convierte en una tortura para ella. Esto, como puedes imaginar, genera crisis de ansiedad y pánico terribles». Parecía el retrato del marido dedicado y afligido. «Ya hemos intentado de todo, los mejores médicos, los mejores tratamientos, pero su condición es crónica. Lo que podemos hacer es manejar el dolor y darle la mejor calidad de vida posible. Y para eso, necesito a la mejor enfermera a su lado, 24 horas al día», me explicó el trabajo. Sería responsable de administrar la medicación, prescrita por el médico de la familia, uno de los neurólogos más renombrados del país. Mi trabajo sería mantener el ambiente de la casa en calma, monitorear sus signos vitales durante las crisis y, sobre todo, garantizar su privacidad. «La prensa sería cruel con Leticia, Ana», dijo, con la mirada seria. «No entenderían su fragilidad, pintarían un cuadro sensacionalista. Por eso, su reclusión es nuestra mayor prioridad. Nadie puede saber la gravedad de su condición». La historia tenía sentido. Era triste, pero plausible. Y entonces habló del salario. El número era tan alto que estuve segura de haber escuchado mal. Era 5 veces lo que ganaba en el hospital. Era un salario que cambiaría mi vida. Acepté. ¿Qué enfermera no aceptaría? 2 semanas después, tras una verificación de antecedentes, que debió haber investigado hasta mi 3ª generación, estaba con mis maletas en la puerta de la mansión de los Monteiro. Era una fortaleza de concreto y vidrio, escondida en lo alto de una colina, rodeada de altos muros y cámaras de seguridad. No era una casa que invitaba, era una casa que se defendía. Fui recibida por una gobernanta, que me mostró mi habitación, una suite que era más grande y lujosa que todo mi apartamento, y luego me llevó a conocer a mi paciente. Leticia Monteiro estaba sentada en un sillón, en una sala de estar con las pesadas cortinas casi cerradas, dejando entrar solo una luz suave e indirecta. Era increíblemente hermosa, como una de esas actrices de cine de los años 50, pero era una belleza frágil. Era pálida, delgada, y había una tristeza profunda en sus ojos, que parecían demasiado grandes para su delicado rostro. Me dedicó una sonrisa débil. «Bienvenida, Ana»,
Espero no darte mucho trabajo. Su voz era baja, casi un susurro. Eduardo tenía razón. Parecía una muñeca de porcelana, alguien que necesitaba cuidado y protección. Mis primeros días fueron tranquilos. Me familiaricé con la rutina de la casa, que era silenciosa como un convento. Aprendí el protocolo de medicación de Leticia, organizado en una hoja de cálculo por su médico. Era una combinación de analgésicos potentes, betabloqueantes para la migraña y una dosis considerable de un ansiolítico para las crisis de ansiedad. Todo parecía encajar con el diagnóstico que Eduardo me había dado. Leticia pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación o en esa sala oscura, leyendo o escuchando música clásica a bajo volumen. Hablaba poco. Parecía vivir en un mundo propio, un mundo de dolor de cabeza y melancolía. La primera crisis ocurrió al final de mi primera semana. Estaba en la cocina del ala residencial cuando escuché un ruido proveniente de su cuarto, el sonido de un vaso rompiéndose. Corrí hacia allí. Estaba de pie, en medio del cuarto, temblando, los ojos desorbitados de pánico. La luz, balbuceaba, señalando la ventana, aunque las cortinas estaban cerradas. Me está quemando. Haz que pare. Estaba sudando con la respiración agitada. Empezó a caminar de un lado a otro, agitada, con las manos en la cabeza. No puedo pensar. El ruido. Haz que pare el ruido. Me acerqué a ella con calma, usando mi voz más profesional y tranquilizadora. Leticia, todo está bien. Soy yo, Ana. No hay ruido. No hay luz fuerte. Estás a salvo. Pero no me escuchaba. Parecía estar en otra realidad. Una realidad de puro dolor y pánico. La guié hasta la cama. Los síntomas eran extremos, más intensos que cualquier crisis de migraña que hubiera visto. Pero el protocolo del médico era claro para estas situaciones. Tomé el kit de emergencia. Preparé la inyección, exactamente como se me instruyó. Una dosis de un sedante potente. Esto te ayudará a relajarte, Leticia. El dolor pasará, le dije, mientras aplicaba la inyección en su brazo. Y pasó. En cuestión de minutos, su agitación disminuyó. El temblor se detuvo. Sus ojos perdieron el foco y se hundió en las almohadas, cayendo en un sueño pesado, casi antinatural. Me quedé allí, al lado de la cama, monitoreando sus signos vitales, que lentamente volvieron a la normalidad. Respiré hondo, el corazón todavía un poco acelerado por la adrenalina. El protocolo había funcionado. Mientras la observaba dormir, tan pálida e inmóvil que parecía una estatua de cera, reflexioné sobre mi nuevo trabajo. Era un cuadro clínico extraño. Sí, los síntomas eran un poco atípicos. La intensidad de la crisis parecía desproporcionada. Pero yo era una enfermera, no su médica. Mi trabajo era seguir el protocolo, aliviar el sufrimiento de mi paciente. Creí que había entendido mi función en esa casa. Estaba allí para manejar el dolor de una mujer rica y frágil, para ser la guardiana de su enfermedad. Apenas sabía, en esa primera semana, que su dolor no era la enfermedad, su dolor era el tratamiento. La crisis pasó y la rutina se instaló. ¿Y qué rutina tan extraña era? Mi vida pasó a ser gobernada por el reloj de medicación de Leticia, un cóctel de pastillas por la mañana para que despertara sin dolor, una dosis de un estabilizador del humor a la hora del almuerzo para prevenir la ansiedad y un sedante más fuerte por la noche para garantizar un sueño reparador. Era un ciclo químico, perfectamente orquestado por el renombrado Dr. Jen Martins, el médico de la familia, con quien solo hablaba por teléfono y que siempre parecía tener prisa. Me convertí en la sombra de Leticia, y ella, en la mía. Vivíamos en un ala aislada de la mansión, un mundo aparte del imperio de negocios del señor Eduardo. Él, por su parte, era una presencia casi fantasmagórica. Salía antes de que yo me despertara. Volvía mucho después de que Leticia ya estuviera sedada para pasar la noche. Lo veía, a veces, por 1 o 2 horas, en los raros días que trabajaba desde casa. Siempre era impecablemente educado. Me preguntaba si necesitaba algo, si la situación estaba estable. Usaba siempre esa palabra, situación, como si su esposa fuera una variable en una ecuación de negocios. El aislamiento de Leticia era absoluto. Ningún amigo la visitaba. La familia, sus padres, llamaban 1 vez por semana, en un horario programado, y la conversación era siempre corta, superficial. ¿Te sientes mejor, querida? Sí, mamá, estoy bien. Ah, qué bueno. Sigue cuidándote. Fin. Me di cuenta de que todos a su alrededor habían aceptado la narrativa de que era una mujer frágil, enferma, que necesitaba que la dejaran en paz. Nadie cuestionaba,
Nadie profundizaba. Mi trabajo más desafiante no era atender las crisis, era prepararla para sus raras apariciones públicas. Una vez al mes, más o menos, había una cena de caridad, una gala o un evento importante de la empresa, donde la presencia de la señora Monteiro era obligatoria, y esos días eran un espectáculo de producción, una operación de guerra. Comenzaba 48 horas antes. El Dr. Martins me pasaba por teléfono un protocolo de medicación especial, un ajuste para el evento. El objetivo era claro: tener a Leticia lúcida, sonriente y encantadora por un periodo exacto de 3 a 4 horas. Ni más, ni menos. El día del evento era como preparar a una actriz para el papel de su vida. Peluquero y maquillador venían a la casa, y mientras trabajaban, yo me quedaba a su lado, monitoreando. El maquillador tenía una tarea difícil: usar sus trucos para esconder la palidez de su piel, la falta de brillo en sus ojos y un temblor casi imperceptible que a veces aparecía en su mano izquierda. Es el efecto secundario de los analgésicos más fuertes, me había explicado una vez el Dr. Martins. Intenta mantenerla con las manos ocupadas, sosteniendo una copa, un bolso. La parte más surrealista era mi entrenamiento con ella. 1 hora antes de salir, me sentaba con Leticia y repasaba el guión de la noche. Su marido, Eduardo, me pasaba una lista con los nombres y rostros de los invitados más importantes con los que necesitaba interactuar. «Recuerda, Leticia», le decía, mostrando la foto de un hombre de pelo blanco en mi tablet. «Este es el senador. Sonríe. Pregúntale por sus nietos. Sus nombres son Lucas y Gabriel». «Lucas y Gabriel», repetía ella, con la voz un poco arrastrada por la medicación. «Esta es la embajadora de Suiza. Elógiale el broche. Y no hables de política», le instruía. Era un trabajo de escenografía. Estaba construyendo un personaje, y la mayoría de las veces funcionaba. Salía del cuarto, hermosa en su vestido de diseñador. Sonreía para las fotos junto a su poderoso marido. Intercambiaba 2 o 3 frases ensayadas con las personas adecuadas, y luego volvía a casa, exhausta, lista para su dosis de sedante y para el olvido. Fue durante una de esas sesiones de entrenamiento que la primera semilla de duda real se plantó en mi cabeza. Estábamos repasando la lista para una cena en su casa. Yo le mostraba las fotos, ella repetía los nombres. Todo iba bien. Entonces, le mostré la foto del nuevo CEO de la filial japonesa de la empresa. «Este es el señor Tanaka. Eduardo dijo que es muy importante que lo saludes en japonés. Di, konbanwa, Tanaka-san», le instruí. Ella me miró. Había una expresión de genuina confusión en su rostro, una confusión que nunca había visto antes. No era la niebla de los medicamentos, era un apagón. ¿Qué es eso?», preguntó, señalando con la mano temblorosa el tenedor que estaba junto al plato de ensalada intacto frente a ella. Me congelé. «Eso es un tenedor, Leticia». «Tenedor», repitió, como si estuviera aprendiendo la palabra por primera vez. Miró el objeto, luego su propia mano, como si no supiera cómo conectar los dos. El momento duró quizás 3, 4 segundos, y entonces parpadeó, como si saliera de un trance. «Ah, claro, el tenedor. Qué tontería la mía. Estoy un poco cansada hoy». Y volvió a memorizar el nombre del señor Tanaka. Pero yo no lo olvidé. Aquello no era un lapsus de memoria común. No era olvidar un nombre. Era olvidar un objeto, una función, algo fundamental. En el momento, hice lo que mi mente entrenada hizo. Racionalicé. «Es la medicación», me dije a mí misma. Un cóctel de drogas tan fuerte puede causar confusión mental, desorientación. Es la única explicación que tiene sentido. Me aferré a esa explicación, porque la alternativa era demasiado aterradora para contemplarla. Mi creencia en la historia A, la de la adicción y la inestabilidad mental, se convirtió casi en una certeza algunas semanas después. Era tarde en la noche, casi las 2 de la mañana. Estaba en mi cuarto, leyendo, cuando escuché un ruido en el ala residencial. Fui a verificar. La luz del cuarto de Leticia estaba encendida. La puerta estaba entreabierta. Eché un vistazo. No estaba teniendo una crisis. Estaba despierta, en camisón, revolviendo frenéticamente los cajones de su tocador, los armarios de su vestidor. Buscaba algo, con la desesperación de quien ha perdido lo más importante del mundo. Entré despacio. «¿Leticia? ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo?». Se giró hacia mí, y su mirada era de pura súplica. Una mirada que ya había visto antes, muchas veces, en los pasillos del hospital. «Ana, por favor», susurró, acercándose a mí,
sus manos heladas agarrando mi brazo. Mi medicina. La D para el dolor. La más fuerte. El doctor Martins dijo que solo podías dármela cada 8 horas, pero la necesito ahora. Por favor, el dolor está volviendo. No voy a soportarlo. Solo un poco. Era la petición clásica, la negociación, la súplica de un dependiente. Mi corazón se llenó de una inmensa lástima. Era una prisionera, de hecho. No puedo, Leticia, le dije, con voz firme pero amable. Debo seguir las órdenes del médico. Tu próxima dosis es recién a las 6 de la mañana. Intenta respirar hondo. Te traeré un té de manzanilla. Empezó a llorar. Un llanto bajo, desesperado. No lo entiendes, no lo entiendes. Pero yo creía que sí lo entendía. En ese momento, todas las piezas encajaron en mi cabeza de una forma lógica y trágica. Las crisis de migraña, la ansiedad, la necesidad de reclusión, la confusión mental y ahora la súplica por más medicamentos. Volví a mi cuarto, dejándola llorar en silencio, y tuve la certeza absoluta de mi diagnóstico particular. Toda la historia tenía sentido. Mi paciente no era solo una mujer enferma que sufría de migrañas, era una adicta, una prisionera de su propia dependencia, protegida y escondida por el poder y el dinero de su marido. Y mi trabajo, finalmente entendí con una claridad deprimente, no era el de una enfermera que cura, era el de una carcelera que controla el acceso a la droga. Con mi nueva y triste certeza, mi forma de trabajar cambió. Me volví más eficiente, más distante. Pasé a ver a Leticia no como una jefa, sino como una paciente crónica con una condición que conocía bien, la dependencia. Mantenía la rutina de medicación con precisión militar, no por cuidado, sino por control, y en parte, por lástima. Veía en ella a una víctima, no solo de la adicción, sino de ese marido que prefería mantenerla en una niebla química a tener que lidiar con un escándalo. La vida siguió a ese ritmo durante meses. Era una danza macabra y silenciosa. Yo preparaba a Leticia para sus eventos. Ella actuaba su parte. Volvía a casa exhausta, y yo la acostaba con un sedante. Eduardo Monteiro me saludaba en los pasillos con su sonrisa pulida, agradeciéndome por mi excelente trabajo en mantener la situación estable. La situación. Odiaba esa palabra. Me convertí en una experta en ocultar las señales. Aprendí a usar un tipo específico de corrector para disimular sus profundas ojeras. Aprendí a arreglarle el pelo de una forma que ocultara una pequeña calva que había empezado a aparecer cerca de su sien. Aprendí a identificar los detonantes que la ponían más ansiosa y a medicarla preventivamente antes de que pudiera empezar una crisis. Era buena en mi trabajo, demasiado buena, y eso me llenaba de vergüenza. La grieta en mi teoría, en mi Historia A, apareció una tarde lluviosa de martes. Como cada mes, llegó el envío de medicamentos de la farmacia de formulación magistral de élite que atendía a la familia. Eran cajas y cajas de medicinas, todas a nombre de Leticia, prescritas por el Dr. Martins. Mi trabajo era verificar todo, organizar y almacenar en el armario de medicamentos bajo llave. Estaba haciendo exactamente eso, comprobando los nombres y las dosis contra la lista de prescripciones. Ansiolíticos, ok. Analgésicos opioides, ok. Beta bloqueantes, ok. Y entonces, vi un frasco que nunca había visto antes. No era de una droga comercial. La etiqueta era diferente, blanca, con letras negras, en un formato que conocía bien de mis tiempos en el hospital. Era la etiqueta de un medicamento de ensayo clínico. En lugar de un nombre comercial, había un código, RTX 74B, y debajo, la leyenda, uso exclusivo para investigación, almacenar a baja temperatura. Sentí un escalofrío inmediato. Una alarma profesional sonó en mi cabeza. ¿Ensayo clínico? ¿Por qué diablos estaría Leticia tomando un medicamento experimental? Su diagnóstico era migraña y ansiedad. Son condiciones tratadas con un arsenal de drogas ya conocidas y aprobadas. La participación en un estudio clínico, especialmente de una droga con un código así, que indicaba ser algo nuevo, era un procedimiento complejo. Exigiría el consentimiento informado de la paciente, un seguimiento riguroso por un comité de ética, y yo, como enfermera administradora, tendría que haber sido informada de cada detalle. Tomé el frasco. El líquido dentro era límpido, incoloro, parecía agua, pero sabía que las cosas más potentes del mundo a menudo parecen agua. Mi protocolo era claro. No podía administrar un medicamento que no estuviera en la prescripción oficial y que no conociera. Y ese código, RTX 74B,
No estaba en ninguna parte. Tomé mi teléfono y llamé al Dr. Martins. Contestó, con la voz apurada de siempre. «Dr. Martins, habla Ana, enfermera de la señora Monteiro. Estoy verificando el nuevo envío de medicamentos y hay un frasco aquí que no reconozco». «Ah, sí», dijo sin dudar. «El RTX. El señor Monteiro ya estaba al tanto de la entrega». «Sí, pero ¿qué es?», insistí. «Es un medicamento de ensayo clínico. No está en su protocolo. ¿Cuál es la indicación?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una pausa corta, pero que pareció durar una eternidad. «Mire, Ana», dijo, su tono perdiendo ahora la cordialidad y volviéndose frío, casi irritado. «Es un nuevo compuesto, un análogo de uno de sus medicamentos anteriores, con un perfil de efectos secundarios más bajo. Es más eficaz para las migrañas refractarias que presenta. Solo siga la instrucción que está en la caja. Reemplace el analgésico antiguo por este, en la misma dosis». No podía creerlo. Su respuesta era una violación de todos los procedimientos médicos que conocía. «Pero, doctor», continué, «la señora Monteiro está participando formalmente en un estudio, porque si es así, necesito tener acceso a los documentos, al consentimiento informado, a los posibles efectos adversos. No puedo administrar una droga experimental a ciegas. Va en contra de mi código de ética». Su voz se endureció como el acero. «Enfermera Ana, usted es una excelente profesional, y entiendo su celo, pero su función, en este caso, es administrar la medicación que yo, como médico responsable, prescribo. Las particularidades del tratamiento son responsabilidad mía y de la familia. El señor Monteiro está al tanto y aprueba cada paso. No se preocupe por eso, simplemente haga su trabajo». Y antes de que pudiera decir algo más, colgó. Me quedé sosteniendo mi teléfono, mirando el frasco en mi otra mano. La conversación no me había tranquilizado. Había hecho lo contrario. Había confirmado que había algo muy, muy equivocado allí. Un médico nunca, en su sano juicio, sería tan vago y despectivo sobre una droga experimental. Estaba ocultando algo. La familia estaba ocultando algo. Mi teoría de la dependencia química, que antes parecía tan sólida, ahora tenía una falla enorme. Los adictos no reciben drogas experimentales de vanguardia. Reciben metadona, terapia, tratamientos de desintoxicación. No un frasco con un código que parecía salido de un laboratorio de ciencia ficción. Estaba ante un dilema profesional y moral. No podía administrar esa droga. Pero si me negaba, me despedirían. Y quizás me demandarían por incumplimiento de contrato. Necesitaba saber qué era aquello. Esa noche no pude dormir. Esperé a que toda la casa se calmara. Fui a mi cuarto y tomé una laptop vieja, una que apenas usaba, solo para asegurarme de que no estaba siendo monitoreada. Usé la red Wi-Fi de un vecino, que logré captar desde mi ventana. Entré en un portal de acceso restringido para profesionales de la salud, una base de datos global de investigaciones médicas y ensayos clínicos. Era un tiro al aire. La mayoría de estos estudios son confidenciales, pero tenía que intentarlo. En la barra de búsqueda, escribí el código RTX74B y presioné Enter. Por un segundo, no pasó nada. Y entonces, un único resultado apareció en la pantalla. Un único enlace. Mi corazón se disparó. Hice clic. La página que se abrió era la de un ensayo clínico, fase 2, patrocinado y realizado por la propia farmacéutica del señor Eduardo Monteiro. Me quedé boquiabierta. ¿Estaba probando una droga de su propia empresa en su esposa? Leí el título del estudio, y las palabras parecieron borrarse frente a mí. Lo leí de nuevo, y de nuevo, para asegurarme de que estaba entendiendo. Y cada palabra era un martillo rompiendo la realidad que creía conocer. El estudio no tenía absolutamente nada que ver con migraña, ni con ansiedad, ni con dependencia química. El título de la investigación era claro, técnico y aterrador. Era Terapia celular experimental para la inhibición de metástasis en carcinomas de células escamosas. Carcinoma. La palabra parpadeó en mi mente. La palabra que todos, ricos o pobres, temen más que ninguna otra. Cáncer. Cerré la laptop con un golpe sordo, el corazón disparado en el pecho. Carcinoma. Cáncer. La palabra resonaba en mi cabeza, realineando cada hecho, cada síntoma, cada mentira que me habían contado en los últimos meses. De repente, todo tenía un sentido horrible y perfecto. El cansancio constante de Leticia, la palidez, la pérdida de peso que atribuía a la ansiedad, el temblor en la mano izquierda, ese episodio extraño de confusión con el tenedor,
No era la niebla de los medicamentos, era un síntoma neurológico. Y el dolor punzante que describía como migraña, era probablemente el dolor de un tumor creciendo o de metástasis extendiéndose. Sentí una oleada de náuseas, no solo por el horror de la enfermedad, sino por mi propia estupidez, por mi arrogancia profesional. Yo, la enfermera experimentada, había juzgado a mi paciente, la había etiquetado como una adicta, una mujer débil, y todo este tiempo era una víctima de una enfermedad terrible y de algo mucho, mucho peor. Mi primera emoción fue una empatía abrumadora. Pobrecita. Esa mujer frágil y solitaria estaba enfrentando el final de su vida, y su propia familia la trataba como a una loca. Pero la empatía rápidamente dio paso a una pregunta que ardía en mi mente. ¿Por qué? ¿Por qué la farsa? ¿Por qué esconder un diagnóstico de cáncer? En el mundo en que vivimos, lamentablemente, la enfermedad es común. La gente recibe apoyo, tratamiento, compasión. ¿Por qué construir una mentira tan elaborada, tan cruel, para disfrazar la verdad? ¿Cuál era el secreto que valía la pena tratar a la propia esposa como una prisionera mental? Mi trabajo cambió de nuevo. Ya no era una carcelera de una adicta, era una detective, y mi escena del crimen era esa mansión silenciosa. Empecé a prestar atención a todo con una nueva mirada. Lo primero que hice fue reexaminar la lista de medicamentos. Ahora, con la palabra cáncer en la cabeza, el cóctel de drogas tenía un sentido completamente diferente y mucho más siniestro. El analgésico opioide no era para la migraña, era para el dolor oncológico severo. El ansiolítico era, en realidad, un potente antiemético, usado para controlar las náuseas violentas causadas por la quimioterapia. Y el nuevo medicamento experimental, el RTX-74B, era la quimioterapia en sí, una terapia experimental que estaban probando en ella, en secreto. Estaba, sin saberlo, administrando un tratamiento de cáncer clandestino. La necesidad de encontrar pruebas, de entender el plan completo, se convirtió en una obsesión. Sabía que las respuestas estarían en el único lugar de la casa que era territorio prohibido para mí, el despacho particular de Eduardo Monteiro. Esperé mi oportunidad, y llegó una semana después. Eduardo anunció, durante el desayuno, que haría un viaje de 2 días a Asia para una reunión con inversores. Sería mi ventana. La noche que viajó, esperé a que toda la casa se sumergiera en el silencio. Le di a Leticia su sedante nocturno y, cuando estuve segura de que estaba en un sueño profundo, fui. Su despacho era como el resto de la casa, grande, frío, impersonal e impecablemente ordenado. Parecía el despacho de un CEO, no un espacio personal. Empecé a buscar cajones, armarios, nada, solo contratos, informes de mercado, papeles de negocios. Entonces lo vi. Escondido detrás de un gran cuadro de arte abstracto en la pared, había una caja fuerte biométrica, que requería una huella dactilar. Fin del camino. Me sentí una idiota. Por supuesto que sus secretos estarían bajo llave. Estaba a punto de rendirme, cuando recordé algo que Leticia me había dicho, en uno de sus raros momentos de lucidez. Hablábamos de contraseñas, y ella rió débilmente y dijo: «Eduardo es tan predecible. Usa la fecha de nuestro aniversario de bodas para todo». Era un tiro al aire, pero al lado del lector de huellas había un pequeño teclado numérico, para un código de respaldo. Con el corazón en la garganta, tecleé los números, el día, el mes y el año en que se casaron. La luz del panel se puso verde. La puerta de la caja fuerte se abrió con un suave clic. Adentro, no había dinero ni joyas. Solo había carpetas, y una de ellas tenía la etiqueta LM, personal, Leticia Monteiro. Tomé la carpeta. Me temblaban tanto las manos que apenas podía abrirla. Dentro estaba el historial médico completo y verdadero de Leticia, análisis de sangre, biopsias, tomografías, y el diagnóstico, claro como el día, fechado hacía casi 2 años, carcinoma en estadio 4. El pronóstico era brutal, sin esperanza de cura, solo tratamiento paliativo para extender la vida por 1 o 2 años más. Junto a sus análisis, había otra carpeta. Esta tenía la etiqueta de uno de los mayores bancos de inversión del mundo, y el título era Proyecto de fusión, Monteiro Pharma and Horizon Global. Empecé a leer. Era la propuesta de fusión de la empresa de Eduardo con un conglomerado asiático, un negocio que crearía una de las farmacéuticas más grandes del planeta.
Un negocio de miles y miles de millones de dólares. Hojeé las páginas del contrato preliminar. La jerga legal y financiera me daba dolor de cabeza. Y entonces la encontré. Una cláusula. Pequeña, pero explosiva. La cláusula de acontecimiento material adverso. En ella estaba escrito que el acuerdo podría anularse si cualquier información adversa sobre la salud y estabilidad de los ejecutivos clave y sus familias inmediatas fuera revelada antes de la conclusión del negocio. Una enfermedad terminal en la familia del CEO, eso sería un terremoto. Afectaría la confianza de los inversores, derrumbaría el precio de las acciones, arruinaría el negocio. Y para empeorar, en la sección de marketing, allí estaba la joya de la corona de la empresa Monteiro, su remedio milagroso contra el cáncer, el producto que representaba el 60% de la facturación de la empresa. En ese momento, en el silencio de ese despacho, toda la verdad me golpeó como un tren descarrilado. La hipocresía, la monstruosidad. Eduardo Monteiro no estaba ocultando la enfermedad de su esposa para protegerla de la prensa. Estaba ocultando su enfermedad para proteger el precio de sus acciones. No podía dejar que el mundo supiera que la esposa del hombre que vendía la cura para el cáncer estaba, ella misma, muriendo de cáncer. Sería la prueba viviente de que su producto, su imperio, su vida entera, era un fraude. Leticia no era una paciente, era una evidencia que necesitaba ser escondida. El tratamiento de migraña, la sedación, el aislamiento, era todo para impedir que ella, en un momento de dolor, de delirio o de simple desesperación, le contara la verdad a alguien. Estaba allí, con los documentos que podían destruir un imperio en mis manos, cuando escuché un sonido que me heló el alma, el sonido de la puerta principal de la mansión abriéndose. Se me fue la sangre de los pies. No estaba en Asia. Había vuelto. En pánico, arrojé las carpetas de cualquier manera dentro de la caja fuerte. Cerré la puerta y salí corriendo del despacho. No me preocupé por cerrar la puerta con llave, solo la entorné. Salí disparada por los pasillos oscuros, de vuelta al ala de las habitaciones. Entré en mi cuarto, cerré la puerta y me apoyé en ella, sin aliento, el corazón a punto de explotar. Lo logré. No me vio. Y entonces, mi celular, que estaba en mi bolsillo, vibró. Tomé el aparato con la mano temblorosa. Era un mensaje, de un número que no reconocía. Abrí el mensaje. Había una foto, una imagen granulada, en blanco y negro. Era yo, de espaldas, dentro de su despacho, sosteniendo los archivos. La foto había sido tomada por una cámara de seguridad oculta en la esquina de la sala. Debajo de la foto, una única línea de texto. Creo que tenemos que hablar sobre tu contrato de confidencialidad, Ana. El mensaje en el celular era como la sentencia de un juez. Una foto mía, dentro del lugar más prohibido de la casa. Y una frase que era al mismo tiempo una invitación y una amenaza. Creo que tenemos que hablar sobre tu contrato de confidencialidad, Ana. No había a dónde correr. La casa, que ya parecía una prisión, ahora se había convertido oficialmente en mi celda. No solo había vuelto, me estaba observando todo el tiempo. El viaje a Asia probablemente nunca existió. Fue un cebo, y yo lo mordí. El miedo que sentí fue diferente a todo. Era un miedo frío, lúcido. El miedo de un animal que sabe que el depredador está fuera de la madriguera. Mi celular vibró de nuevo. La misma pantalla negra, el mismo número desconocido. En la sala de estar principal. En 5 minutos. La orden era clara. No tenía opción. Respiré hondo, tratando de controlar el temblor de mis manos. Alicé mi uniforme de enfermera, un intento patético de mantener la compostura profesional, y caminé hacia mi juicio. Él estaba allí, como sabía que estaría, sentado en un sillón de cuero oscuro, frente a la chimenea apagada, con un vaso de whisky en la mano. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara a su lado. Parecía perfectamente tranquilo, como si esperara a un invitado para tomar una copa. «Buenas noches, Ana», dijo, sin girarse hacia mí. «¿Aceptas una copa? Imagino que la noche está siendo larga para ti». «No quiero una copa, Eduardo», respondí, con la voz más firme de lo que me sentía. «Quiero saber qué quieres». Le dio un sorbo al whisky y finalmente se giró para mirarme. Había una sonrisa divertida en sus labios. «¿Qué quiero? Eres una mujer inteligente, Ana. Creo que ya lo sabes, pero admiro tu iniciativa. De verdad, la forma en que lo descubriste todo fue impresionante. Eres una gran investigadora. Quizás elegiste la profesión equivocada. No caí en la provocación. Tiene cáncer, Eduardo, y lo estás ocultando al mundo.
tratándola como una adicta, dopándola para que no hable, todo por un negocio, por dinero. ¿Dinero?, rió, una risa genuina que me dio un escalofrío. Ah, Ana, todavía piensas en pequeño. No es por el dinero. El dinero es solo el marcador del juego. Es por el legado. Es por el imperio que construí. Un imperio basado en una promesa, la de que podemos vencer a la mayor enemiga de la humanidad. Mi empresa no vende medicamentos. Vende esperanza. Y la verdad fea e inconveniente sobre la enfermedad de mi esposa. La verdad es mala para los negocios. Destruye la esperanza. Y no puedo permitirlo. La frialdad con la que hablaba era inhumana. No se estaba defendiendo. Se estaba explicando, como si su lógica fuera la única posible. ¿Entonces la mantienes prisionera aquí, sedada, esperando a que muera en silencio para que tu legado no se manche? Acusé, la rabia finalmente superando al miedo. Le estoy dando el mejor cuidado que el dinero puede comprar, replicó él, el tono ahora más duro. Y estoy protegiendo lo que ambos construimos. Sí, ambos. Ahora eres parte de esto, Ana. En el momento en que firmaste ese contrato de confidencialidad, entraste en el equipo, y ahora que sabes la verdad, tienes un problema. Y yo, por consecuencia, también. Se levantó y caminó lentamente en mi dirección. Y necesito resolver mi problema, Ana. No puedo silenciarte de la forma tradicional. Sería arriesgado. Dejaría rastros. Y detesto el desorden. Pero puedo comprarte. Puedo darte tanto dinero que tu conciencia culpable se ahogará en champán por el resto de tu vida. Lo miré fijamente, en silencio, esperando la propuesta. Te ofrezco un nuevo contrato, dijo. Un contrato permanente. Seguirás siendo la enfermera de Leticia, pero con un nuevo título. Directora médica principal. Tu salario será 10 veces el de ahora. Crearé una fundación benéfica a nombre de Leticia para la investigación de enfermedades raras. Y tú, Ana, serás la presidenta del consejo de esa fundación. Tendrás estatus, prestigio, una imagen pública de filántropa. Viajarás por el mundo, darás conferencias. Era una oferta diabólica. No solo me ofrecía dinero, me ofrecía una nueva identidad. Una identidad que me haría públicamente cómplice de su farsa. Si aceptaba, ¿cómo podría, algún día, denunciarlo? Sería la presidenta de su fundación, la prueba viviente de su bondad y preocupación. Te conviertes en parte de la solución, y no del problema, concluyó, la sonrisa volviendo. Te conviertes en una de nosotros, rica, poderosa y, lo más importante, segura. ¿Y si me niego?, pregunté, la palabra arañando mi garganta. Su sonrisa desapareció. Se acercó hasta quedar a centímetros de mí. Su voz bajó a un susurro helado. Si te niegas, Ana, entonces sigues siendo el problema. Y no tengo más opción que resolver el problema de forma permanente. Y créeme, soy muy, muy bueno resolviendo problemas. La amenaza ya no era velada, era una promesa. Se alejó y volvió a su sillón. No tienes que responderme ahora, dijo, tomando su vaso de whisky. Tienes hasta el amanecer para pensar en mi generosa oferta. Piensa en tu futuro, piensa en tu vida, piensa en lo que es mejor para ti, pero piensa rápido. Me despidió con un gesto de la mano. Me di la vuelta y salí de la sala, con las piernas como gelatina. Me había puesto en un callejón sin salida. Una elección entre convertirme en un monstruo rico y poderoso, o ser borrada de la existencia. Mientras subía las escaleras hacia mi cuarto, la imagen de Leticia, frágil y dormida en su cama, vino a mi mente, y la verdad me golpeó con la fuerza de un puñetazo. La elección no era sobre mi vida, era sobre la de ella. Solo me dejaría vivir si aceptaba ayudar a mantener a su esposa en su prisión química, quizás por el resto de su vida. Si aceptaba, estaría condenando a Leticia. Si me negaba, me eliminaría, contrataría a otra enfermera y continuaría su plan de la misma manera. Mi muerte o mi complicidad no cambiarían en nada su destino. Lo único que podía elegir era mi propio fin. Y, por primera vez, la idea de luchar parecía completamente inútil. El juego estaba amañado, y yo ya había perdido. Fui la enfermera de la migraña de la socialite. La verdad era mucho peor. Guión para narración. Parte 6 de 6. Final. Pasé la noche entera en vela, sentada en el sillón de mi cuarto, mirando la ciudad iluminada afuera. El ultimátum de Eduardo resonaba en mi cabeza. Únete a mí o desaparece. Cómplice o cadáver. La elección parecía binaria, imposible, y sobre todo, inútil. Mi rebeldía o mi sumisión no salvarían a Leticia.
Él siempre ganaría. Pero a medida que la noche avanzaba, otra idea, una tercera vía, comenzó a formarse en mi mente. Una idea nacida de mi desesperación, de mi rabia y principalmente de mi juramento como enfermera. Mi deber no era con el hombre que me pagaba, era con mi paciente. Y si no podía salvarla, quizás podría honrarla. Necesitaba entender a la mujer detrás de la enfermedad, detrás de la sedación. Necesitaba saber quién era la verdadera Leticia. Con un propósito renovado, fui a su habitación. Dormía, con respiración suave, bajo el efecto del sedante de la noche. Junto a su cama, había una laptop de diseño elegante. Nunca la había tocado, pero esa noche la tomé. No sabía la contraseña, pero intenté lo que parecía obvio, la fecha de su nacimiento. Se abrió. El escritorio estaba casi vacío. Algunos iconos de programas de arte, un navegador de internet, pero había una carpeta, en una esquina, con un nombre extraño. Recetas de la abuela. Mi instinto gritó. Hice clic. La carpeta estaba llena de archivos. Y no eran recetas, eran emails, registros de conversaciones y videos, decenas de pequeños videos. Eran un diario en video de la propia Leticia, grabado a lo largo de los últimos 2 años. Hice clic en el primer video. El rostro de Leticia apareció en la pantalla. Estaba más saludable, pero sus ojos ya mostraban una sombra de miedo. Diario, día 1, comenzó, con voz temblorosa. Lo sé, lo descubrí. El diagnóstico. El médico me dijo la verdad antes de que Eduardo pudiera silenciarlo. Y sé lo que va a hacer. No va a tratarme, va a esconderme. Mi corazón se detuvo. Seguí viendo. Video tras video. Contaba su historia. La verdad. Lo sabía todo. El cáncer. El plan de su marido. El fraude del remedio. Las crisis no eran solo síntomas de la enfermedad. Eran actos de rebelión. Eran sus intentos de luchar contra la sedación, de intentar comunicarse, de intentar pedir ayuda. Y lo más impactante de todo, no era una víctima pasiva, estaba luchando. Los emails en la carpeta mostraban que había contactado, en secreto, a un grupo de periodistas de investigación. Había contratado a sus propios investigadores. Estaba montando un dossier para destruir a su marido, pero él descubrió su plan antes. Y mi contratación, mi régimen de sedación, fue su respuesta para silenciar su rebelión de una vez por todas. Y entonces encontré el último video, grabado pocas semanas antes de que yo llegara. Sus ojos estaban hundidos, su voz débil, pero llena de una determinación de acero. «Está ganando», le dijo a la cámara. «Me va a encerrar dentro de mi propia mente. Pero tengo un último plan, una póliza de seguro. He reunido todas las pruebas, todos los documentos, en un único archivo encriptado. Y se lo envié a una persona, la única persona en el mundo que lo odia tanto como yo. La única que tendría el valor de usarlo. Le di un interruptor, un código de activación. Si todo lo demás falla, tiene mi permiso para quemar su imperio hasta los cimientos». Hizo una pausa. Respiró hondo. Su nombre es Laura, su primera esposa. Me congelé. Laura, la exmujer. La mujer a la que le había comprado el silencio 20 años atrás. Leticia la había encontrado y le había dado el arma final. Tenía mi respuesta. Mi tercera vía. No necesitaba ser cómplice. Y no necesitaba morir. Necesitaba ser la enfermera que mi paciente, la verdadera Leticia, quería que fuera. El amanecer se acercaba, la hora de mi decisión. Salí del cuarto de Leticia y fui a la sala de estar, donde Eduardo me esperaba. Estaba sentado en el mismo sillón, con el mismo vaso de whisky en la mano. «¿Y bien?», preguntó. «¿Qué va a hacer, Ana? ¿El consejo de la fundación o el olvido?». Lo miré, y por primera vez no vi a un monstruo todopoderoso. Vi a un hombre aterrorizado, escondiéndose detrás de una muralla de dinero. «Ninguno de los dos», respondí. Tomé mi celular y marqué un número que encontré en los archivos de Leticia. Un número de un teléfono suizo. La llamada fue atendida al primer tono. Una voz de mujer, de mediana edad, fuerte y clara, dijo: «¿Hola? ¿Laura?», pregunté. Hubo un silencio al otro lado. Eduardo se levantó, el rostro una máscara de furia y confusión. «¿Quién habla?», preguntó la voz. «Mi nombre es Ana. Soy la enfermera de Leticia», dije, mirando directamente a los ojos de Eduardo. Me pidió que le diera un recado. Dijo que el protocolo de la confesión está activado y el código es «Justicia para David». Colgué el teléfono. El rostro de Eduardo se puso blanco. Entendió. Entendió que el juego ya no era entre él y yo. Era entre él y todos los fantasmas que había creado.
Mi trabajo allí había terminado. No sé qué pasó después. Me di la vuelta y salí de esa casa, bajo el primer rayo de sol de la mañana. No me llevé nada conmigo, solo el secreto que me pagaron por guardar y que al final ayudé a liberar. No sé qué pasó con el imperio de Eduardo o con la venganza de Laura, y no sé qué pasó con Leticia, pero a veces, por la noche, pienso en ella y me gusta creer que, donde quiera que esté, finalmente encontró la paz, porque, al fin y al cabo, no fui la heroína de su historia, ni la villana. Fui solo la enfermera que, en el último momento, tuvo el honor de administrar la dosis final, no la de sedante, la dosis de verdad,